El primer tema que desarrollaremos es quién es la persona. Aquí pongo una imagen de una obra que es una copia de la que hizo Sanguino en Estados Unidos para sustituir a la Estatua de la Libertad. Y bueno, en el caso de esa obra se llamaba Freedom. Hay un pedestal con una figura que representa a un hombre desnudo que rompe sus cadenas para saltar rompiendo de este modo con la esclavitud. Y bueno, el autor es Luis Sanguino en 1999 y está en la ciudad de Oviedo, España. Esto para representar uno de los elementos que se ha considerado más asociado a lo esencial de la persona, que es la libertad, pero iremos viendo si esto es así o no. La persona humana ha sido considerada como una síntesis única de materia y espíritu, como un ser que posee inteligencia y voluntad, un sujeto libre con una vocación, un sujeto que tiene una dignidad y esta dignidad o este valor es superior a los demás seres materiales, un ser social por naturaleza, un ser que transforma el mundo, que está abierto a los valores trascendentes como la verdad, el bien, la justicia, y que de ellos depende su auténtica felicidad y realización. Estas son algunas de las perspectivas de la persona. Es un ser que se interroga como ser y su existencia, no es un objeto, actúa con intencionalidad, es libre y responsable y es un ser en acción. Vive en un momento histórico y cultural específico. Para esta clase nosotros vamos a desarrollar una visión específica que es la de un autor que se llama Karol Wojtyła o Wojtyła, quizá mejor conocido como Juan Pablo II o San Juan Pablo II. Iniciando a ver un poco de la filosofía de este autor para comprender a la persona y después con ella ver la dinámica de liderazgo que vamos a proponer, diremos que existen para este autor estratos de la persona en la acción o dimensiones de la persona. Estos estratos o dimensiones son el cuerpo o soma, la psique y el espíritu. Quisiera compartirles por aquí una definición que me gusta mucho, que no es de Karol Wojtyła, pero es de Jacques Maritain. Aquí están los datos de la referencia que dice así: el hombre es un individuo que se gobierne a sí mismo por la inteligencia y la voluntad. El hombre no existe solamente de una manera física, eh, sobreexiste espiritualmente en conocimiento y en amor. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos tener una existencia física, pero estar pensando en el ser que amamos o en el universo. Y en ese sentido no solamente estaríamos existiendo en este espacio y en este tiempo, sino también estaríamos en el espacio pensando en él o con el ser amado, ¿no? Con nuestros hijos, nuestros padres, la persona que amemos. De esta manera es de algún modo un todo y no solamente una parte. Es un universo en sí mismo, un microcosmos en el que el gran universo entero puede ser contenido por el conocimiento y que por el amor puede donarse libremente a otros seres. Aquí voy a hacer una pausa. Esta donación libre incluso puede ser en contra de los instintos de supervivencia o de sobrevivencia que tengamos. Puede ser que yo quiera dar mi vida por otro debido al amor, lo cual parece no ser algo connatural a la animalidad que podríamos decir que tenemos. Estos son para él, como él mismo, una relación a la que es imposible encontrar equivalente en todo el universo físico. Hasta donde sabemos no hay esta relación con el otro y con el conocimiento y con la búsqueda de la verdad en otros seres que no sean las personas. Esto quiere decir en términos filosóficos que en la carne y en los huesos del hombre hay un alma, que es un espíritu que vale más que el universo material entero. Aquí el autor nos hace la diferencia entre alma y espíritu. Alma entendida como principio de vida, como energía, como aquello que hace que las plantas y los animales incluso puedan desarrollarse, las funciones que tienen. Sin embargo, en el caso del hombre se habla de espíritu porque estamos, como veremos posteriormente, entendiendo algo más allá que la simple energía vital. Y bien, en cuanto al autor que vamos a desarrollar, diremos que el hombre en cuanto persona está constituido en sentido metafísico como un ser a través del propio supósito.
Es aquel que desde el principio existe y actúa, aunque la acción plenamente humana, o sea, el acto, aparezca solamente en una cierta fase de su desarrollo. Es decir, nosotros desde que estamos integrados como ser personas, empezamos a realizar acciones, aunque sea pensar, aunque sea todo lo que hagamos, tiene que ver con nuestra corporidad, pero también con nuestro cerebro y también con nuestro espíritu. Así que aunque nosotros no podamos, por ejemplo, pararnos o no podamos, o incluso todavía no tengamos algunas funciones de nuestro cuerpo porque seamos un pequeño feto. De todas maneras, para este autor ya nosotros estaríamos de alguna forma actuando como humanos porque el desarrollo que estamos teniendo como fetos es humano. Esta es una consecuencia de la complejidad de su naturaleza. El elemento espiritual del conocimiento, guión conciencia y de la libertad, guión autodecisión, adquiere gradualmente ventajas sobre los estratos somáticos y psíquicos de lo humano. Es decir, aunque nosotros seamos un ser complejo que requiera sí del cuerpo para realizar ciertas acciones, nuestro espíritu va más allá de lo referido al cuerpo, incluso de nuestras emociones, ¿no? El ser integrado que somos va más allá de un dolor que tengamos o de una depresión que tengamos. Somos capaces de salir de una depresión debido a este complejo que somos, que implica todas las partes y las dimensiones del ser persona. Iremos hablando un poco más de eso después. Para empezar a hablar de estas dimensiones o estos estratos, el primero será el cuerpo o soma, como decíamos. El cuerpo o soma es la forma exterior. La forma exterior del cuerpo está constituida en primer lugar por lo que el hombre visible y constituye lo que en el hombre es visible y constituye su aspecto determinado. Y produce esa impresión concreta que suscita cada hombre. O sea, cuando tú ves a alguien venir hacia ti, acercarse, descubres que es una persona y es un aspecto que esta persona tiene, pero también tú puedes interpretar cosas de esa persona. Gracias a ello, el cuerpo humano se presenta también desde el exterior como constituyendo un todo formado por miembros distintos de una manera que es exclusivamente propia del hombre. Tú no ves piernas, no ves brazos, no ves cabezas, sino ves a Paquito, a Pedrito, a Juanita, a quien sea, ¿no? Ves a un ser integrado. Aunque al inicio tú veas su pierna y después veas su brazo y después veas su cabeza, pero sabes que es una integración, tienes la intuición de que eso que viene ahí es un ser integrado. Cuando hablamos del dinamismo somático o del cuerpo, pensamos tanto en lo que se ve de forma externa del cuerpo con sus miembros propios, como en la realidad interna, es decir, como los procesos y funciones del cuerpo, en el organismo. El sistema y el conjunto de funciones de todos los órganos del cuerpo, eso también sería parte de la dimensión somática. Estrictamente la estructura personal de autodominio y de autoposesión, que después desarrollaremos a qué se refiere, pero tiene que ver con lo que yo quiero hacer y lo que yo puedo hacer en el sentido de que soy capaz de, discurre de algún modo a través del cuerpo, o sea, yo puedo hacer cosas o quiero hacer cosas, pues a través también de mi cuerpo y se expresa en él. Si yo quiero divertirme, pues a lo mejor voy a hacer cosas con mi cuerpo que me lleven también a la diversión. Toda esta trascendencia dinámica de la persona, que es en sí misma de naturaleza espiritual, encuentra en el cuerpo humano el terreno y el medio de expresión. El cuerpo es incluso el medio de expresión de aquellas manifestaciones más profundas de mi ser. A lo mejor incluso el que yo esté extasiado con la belleza o por el amor se manifiesta en mi cuerpo, en una expresión corporal o facial, o incluso en que yo esté brincando de alegría. Entonces, hasta lo más abstracto, lo más complejo de entender en el ser persona, se manifiesta en el cuerpo. El hombre no es su cuerpo, esto es importante, sino que posee su cuerpo. No se define completamente por su cuerpo. El cuerpo es un estrato, es una dimensión, es parte de lo que es. No quisiéramos hablar de partes porque el ser es un ser, la persona es un ser integrado, pero digamos, para entender, estamos hablando de que el cuerpo no es todo lo que soy.
Por eso el que yo sea bonita no define toda mi persona, o el que yo sea no tan agraciada no define toda mi persona, el que sea gorda, el que sea flaca, sino más bien es eso más todo lo demás que también soy y que se expresa y manifiesta en esto. Esta posesión condiciona su objetivación en las acciones y a la vez se expresa a través de esta subjetivación. Cuando pues mi cuerpo se mueve o manifiesta algo, hay algo objetivo, que es que moví mi brazo, pero también hay algo subjetivo, que es que la forma en la que yo moví mi brazo expresa emociones, sentimientos, pues tiene una intención incluso que puede ser interpretada por otros también de una u de otra forma y que tuvo un porqué en mi subjetividad. Yo quise expresar algo con eso. El hombre es consciente de manera particular de que posee su cuerpo cuando lo utiliza en su actividad como un medio obediente para expresar su autodeterminación. Yo soy consciente de que mi cuerpo existe en la medida en que me permite o no me permite hacer acciones. Por ejemplo, si yo quiero subir el Everest, pero no tengo la condición, soy más consciente de mi cuerpo. Pero también, o sea, en esta limitación que tengo me doy cuenta, pero también cuando me doy cuenta cuando puedo hacer cosas. Por ejemplo, un bebé que descubre que ahora puede pararse y caminar y dar 3 pasos, se hace consciente de sus posibilidades corpóreas. Pero también soy consciente cuando me empiezo a sentir un poco mareado porque me he tomado más de 2 copas y a lo mejor eso hace que yo, no sé, vea las cosas que se mueven o tenga una percepción de mi cuerpo bajo o dada por una decisión que he tomado, una forma de autodeterminarme. Yo decidí tomarme 2 botellas, o decidí no tomar, ¿no? Y eso se manifiesta en mi cuerpo. La integridad del hombre, persona, consiste en la normal y naturalmente es mejor cuanto más perfecta sea la armonía de esta subjetividad somática con la operatividad y la subjetividad trascendente de la persona. Es decir, en la medida en que las acciones que yo realizo, hago, integren tanto pues lo que efectivamente realicé. A lo mejor di 3 pesos a una persona que me pidió en la calle. Y mi intención realmente era apoyar a esa persona. En la medida en que estas dos se cruzan, entonces pues mi acción es más armónica y yo me puedo considerar más integrado. Pero si yo le doy estos 3 pesos para que me vea como su salvador, y le digo a él o a esta persona que se lo doy porque lo quiero ayudar, entonces ahí hay una desarmonización. Tengo una acción en la que yo objetivamente hice algo, dije algo que no corresponde con lo que subjetivamente estaba intentando hacer. Entonces, bueno, después hablaremos un poco más de esas desarmonizaciones de la integridad de la persona. Esta integridad es una condición de la integración de la persona en la acción. O sea, en la medida en que mis acciones son más integradas, que se cruza la subjetividad con la objetividad, lo que realmente quiero con lo que hago, y mi cuerpo forma parte de lo que realmente me hace trascender o me hace estar mejor, en esa medida pues yo estoy cumpliendo con acciones que efectivamente me conducen a pues una mejor versión de mi persona. La falta de integridad dificulta también la integración y origina diversas formas de desintegración. En estos casos, la subjetividad propia del cuerpo, la subjetividad reactivo-vegetativa, deja de estar armonizada con la persona como sujeto operativo. A veces tengo hambre y no quiero comer porque estoy a dieta, porque no sé qué, y entonces empiezo a sentir que mi cuerpo tiene pues un tipo de desintegración que puede hacer que pues incluso se desmaye o se sienta mal. Entonces hay desintegraciones que son muy sencillas como esto, comer o no comer, pero hay otras que son mucho más complejas cuando estoy tomando una decisión que va en contra de mis principios morales o de mi espíritu, de lo que yo quiero, hacia dónde quiero llegar. Incluso puedo sentirme estresada y pueden haber partes de mi cuerpo que se contracturan porque no hay una armonía entre lo que objetivamente estoy haciendo con lo que quiero hacer y entonces mi cuerpo también manifiesta esa desarmonía. Bien,
Nuestro siguiente video tratará acerca de la dimensión o el estrato psíquico.